buenos días, que tengas un excelente y bonito día y bienvenido a nuestro segmento Una espiga para meditar. En esta oportunidad vamos a compartir algo acerca de lo que es el alma. Un poco ahí inquieto en este aspecto, me he puesto a pensar muchas veces acerca de lo que es el alma. El alma es individual, es lo que personaliza a un individuo, a una persona. Nuestro cuerpo formado por muchos miembros, nuestro espíritu, aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, vino a renacer, vino a volver a tener una relación con Dios. Es lo que nos pone en comunión con nuestro Señor, con nuestro Padre. Pero el alma viene a ser algo especial. A veces yo digo de esta manera: el alma es mía y aún siendo mía me cuesta conocerla. Porque a veces lloramos y no sabemos por qué. A veces estamos tristes y no sabemos por qué. A veces vienen recuerdos que quizás nunca habían aflorado en nuestra mente y decimos: ¿qué es lo que está pasando? El alma entonces es un elemento de nuestra tricotomía, que es muy compleja, tan compleja como decía que hasta nosotros mismos nos cuesta entender el comportamiento que a veces tenemos. Pues en esta oportunidad quiero compartir así a grandes rasgos los tres estados del alma o los tres niveles del alma. Esto ha servido de base para poder escribir nuestro siguiente folleto acerca de lo que es los niveles o estados del alma. Así que te lo recomiendo cuando haya salido ya a la luz y pueda servir de edificación espiritual, así como el resto de temas que hemos tratado nosotros en este Una semilla para meditar. Entremos entonces en el asunto acerca de lo que son los estados del alma. El alma ha sufrido diferentes estados, desde el principio hasta este tiempo. Yo he logrado ver tres estados. El primer estado es el alma viviente. El segundo estado es el alma llena de males. El alma corrompida, el alma saturada, el alma allegándose a las cosas que no le agradan a Dios, desviándose de la palabra, desviándose de la instrucción de Dios. Y aquella alma en un momento dado encuentra a nuestro Señor Jesucristo y se convierte a Cristo. Ahí empieza una tercera etapa del alma, y es cuando el alma inicia su proceso de restauración. Pero es ahí también cuando aparece algo dentro del alma que se llama carne. Y la carne son las áreas que se resisten a ser restauradas. Aquellas que durante mucho tiempo anduvieron sin Dios, sin esperanza. A lo bueno le decían malo y a lo malo le decían bueno. Esta carne entonces se resiste, porque en ella están las pasiones, los deseos, las emociones, los pensamientos más íntimos, las emociones más profundas, algo que tiene que salir a flote para poder ser restauradas, y que el alma deje de hacerle más obediencia, más caso a las actitudes o a las obras de la carne. Entonces, después de esta pequeña introducción, empecemos viendo la primera etapa, la primera fase o el primer estado del alma. Y eso lo vemos desde Génesis. Génesis capítulo 2 y verso 7. Y dice así la palabra: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. Esta primera fase o esta primera etapa o este primer estado o este primer nivel del alma viene porque Dios es el que participa. El primer hombre, Adán,
Adán significa rojizo por su origen del polvo de la tierra. Aquel hombre dice que inicialmente fue formado con el polvo de la tierra. Una figura, un cuerpo inerte, muerto, era materia cuyo origen era el polvo de la tierra. Pero aquel que iba a ser un individuo especial necesitaba algo más para poder emerger a algo totalmente diferente. Viene el Neshama, el viento de Dios, el soplo de Dios. Ese soplo que vino a traerle vida, vino a transformar algo muy especial de aquella creación, de aquella formación, de aquello que Dios había tomado como materia prima, el polvo de la tierra, y lo había configurado o lo había estructurado de una manera muy especial. Todas las cosas que Dios hace son especiales y las hace con mucho amor, con mucha dedicación, porque este ser o esta persona o este individuo o esta estructura era algo especial para Dios. Pero faltaba la guinda del pastel, faltaba la esencia, la sustancia que Dios quería compartirle a aquella figura, aquel cuerpo inerte como producto de la materia del polvo de la tierra. Viene Dios y le insufla aliento de vida. Y aquel aliento de vida hizo que aquella figura humana resurgiera, o surgiera, mejor dicho, a ser un alma viviente. El alma viviente viene a ser entonces la primera fase, la primera etapa o el primer estado o el primer nivel del alma. Yo me pongo a pensar, y es porque este tema lo estamos tratando un poco más despacio, un poco más específicamente con los hermanos del discipulado, les decía yo a ellos, ¿será que las creaciones anteriores que salieron de Dios, todo ha salido de Dios, tendrían alma? ¿Tendrían esa particularización cada uno de ellos? Porque hermanos, cuando yo veo en la Biblia, el único ser individual que menciona, que marca, es a Dios. Dios como esencia, como sustancia, como algo primigenio, como algo increado. El Señor tu Dios uno es, no hay más, no hay más. El hecho de que la esencia se proyecte como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son caracterizaciones para que nosotros podamos entender a Dios. Porque hermano, es imposible entender a la esencia, a la sustancia, a lo increado, es imposible. Nuestra mente no está capacitada ahora para poder entender eso. Algunos rasgos nos permite el Señor que nosotros asimilemos o podamos digerir para poder entender algunas características muy especiales de la esencia, de la sustancia. Aquello increado entonces necesitaba manifestarse a sus creaciones. Por eso es que nosotros lo conocemos como la proyección, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son uno solo, son uno solo. En esencia son lo mismo, en proyección es donde cambia. Entonces, Dios ha creado conglomerados. Cuando Dios crea al hombre, dicen algunas versiones, y Dios creó al género humano. O sea, en aquel primer hombre vino la creación de todo el género humano. Este primer hombre o Adán es el principio del tronco, es el tronco generacional de nosotros. Es nuestro principio, porque somos parte de ese género humano. Entonces decía, ¿será que las otras creaciones de Dios tienen alma? ¿Tendrán sentimientos, pensamientos, emociones, voluntad como nosotros? Pues lo pongo en el ambiente para que tú puedas analizarlo, puedas meditarlo,
que en tu comunión con Dios sea Dios quien te pueda mostrar cómo son las otras creaciones. Pero pensemos por un momento que este es el origen del alma. Nadie más ha tenido alma. Pero esta creación del género humano, viene Dios y lo que hace es hacer lo que sea alma viviente. Una posición inicial. Y en toda la narrativa del huerto del Edén, vemos todo lo que el alma viviente empieza a experimentar. El Señor Dios le prepara algo muy especial. Le prepara en Edén el huerto, el jardín del Edén o el huerto del Edén. Un lugar maravilloso, un lugar acondicionado para que aquella alma viviente pudiera habitar, pudiera morar, siendo complacida en todo, en todo. Un huerto plantado, algo especial para el alma. Esta primera etapa del alma empezó a experimentar entonces delicias, satisfacciones, placeres. Estaban desnudos y no narra la Biblia que tuvieran frío o que tuvieran calor. No se ve un lenguaje entre Adán y Eva, pero se ve el lenguaje entre Adán y Dios, Dios y Adán. Algo muy especial. ¿Me entiendes? Ríos, árboles, frutos. Viene el Señor y le dice, de todo árbol que ha sido plantado, que tenga fruto, puedes comer. Y le condiciona un árbol especial, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero estaba dentro del huerto. Estaba el árbol de la vida, a donde él, hermano, podía acercarse cuantas veces quisiera, comer de aquel árbol de la vida. Alma viviente, el término viviente, es el mismo término que se utiliza en el árbol de la vida. Ya parece curioso que hubiera una frecuencia, una afinidad entre lo que era el fruto del árbol de la vida y el alma viviente. ¿Qué hacía que el fruto del árbol de la vida ministrara en el alma viviente? Bueno, el propósito de Dios es la eternidad. Lo que Dios crea es eterno. ¿No sería que el árbol de la vida permitía a que el alma viviente se eternizara? Porque aquella alma viviente, el Señor le designa dos tareas. Labra y cuida el huerto. Labrar o cultivar es expander, crecer, aumentar. Pero cuidarlo representaba también la responsabilidad de tener mucha atención en aquello que Dios había plantado para ellos, era exclusivo aquel lugar para ellos. Quizás habían enemigos alrededor, habían razas paralelas a quien Dios quería evitar que tuvieran relación con aquella creación dentro del huerto. El término huerto en hebreo significa lugar cerrado, lugar cercado, lugar amurallado. No había conexión entonces entre lo interno del huerto y lo externo que estaba en Edén y en la tierra. Adán entonces tenía esa oportunidad, tenía esa responsabilidad de hacer que aquello deleitoso, placentero, se ampliara, pudiera abarcar en el tiempo Edén y luego ampliarse a toda la tierra, para que aquel primer hombre o aquella alma viviente experimentara un virreinato o un vicegobernante, un embajador de Dios en aquel lugar llamado huerto, Edén y tierra. Pero vemos que aquella alma viviente desobedeció a Dios. El Señor Dios le dijo, de todo fruto de los árboles puedes comer, pero el fruto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente
morirás. 2:17 de Génesis dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué iba a pasar con el alma viviente si desobedecía a Dios? Y si incurría, hermano, en hacer que su deseo fuera hacia el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría. La primera etapa, la primera faceta, el primer nivel o el primer estado del alma viviente. Pero cuando desobedeció, dejó de ser alma viviente. Perdió la oportunidad de su relación con Dios. Bien dice Romano, por cuanto todos erraron, todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios, o son destituidos de la gloria de Dios. El alma que era viviente perdió la etapa de ser alma viviente y se convirtió en alma muerta. Porque esa fue la condenación o la observación que Dios le hizo al alma viviente. Mientras te mantengas en el orden, en la obediencia, mientras acates las instrucciones del Señor tu Dios, eres alma viviente. Recordemos, hermano, que la causa del pecado es la muerte. Y aquella alma dejó de tener la vida de Dios. Pensemos que Dios se retrajo, Dios le extrajo, Dios le apartó aquel aliento de vida. ¿Ya? Porque el aliento de vida no puede tener comunión en las transgresiones, en el pecado o la iniquidad. El alma entonces dejó de ser alma viviente y empezó a ser alma, sin el término viviente. ¿Ya? Y aquella alma, dice David en uno de los salmos, mi alma está saturada de males. Alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿por qué te deprimes? Alma mía, estás enferma, estás agobiada, estás agotada. El alma sin Dios empezó a degenerarse. El propósito del alma viviente comiendo del fruto del árbol de la vida era, hermano, para que evolucionara. ¿Sí? El que no está con Dios, el que está con Dios evoluciona. Pero el que no tiene a Dios involuciona. Por eso vemos que cuando aquel demonio salió de aquel cuerpo y se fue al desierto, y dice que en el desierto no encontró reposo, regresó él y siete espíritus más. O sea, la condición del primero fue más severa después del pecado. Al principio solo tenía uno. Y amueblaron el alma, la arreglaron, la restauraron, pero vinieron él y 7 espíritus más. La condición entonces postrera vino a ser peor que la primera. El alma sin Dios no evoluciona, involuciona. Y aquella alma a quien Dios le retrajo el aliento de vida, hermano, empezó a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer. ¿Ya? Yo tengo este concepto. Alguien que llegó a conocer muy bien su alma fue David. David conoció muy bien su alma. ¿Sí? Alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿por qué te deprimes? Alma, ¿por qué te olvidas de los favores de Dios? Acuérdate de todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestra alma, hermanos, en un momento dado, se salió de la frecuencia, de la línea, del hilo del Espíritu de Dios, de la relación con Dios. Y nuestra alma, en vez de evolucionar, empezó a involucionar. Y llegó un momento en que aquella alma empezó a tener necesidad de lo que había sido en el principio, a ser alma viviente. El primer estado, el alma viviente. El segundo estado, el alma saturada de males. El alma involucionada.
el alma enferma, agobiada, agotada, el alma deprimida, el alma enferma. Pero Dios, hermano, eso es lo maravilloso de Dios, que su amor no se aparta de nosotros. El amor de Dios no se consume por nuestras actitudes de pecado. Se aparta, pero no nos olvida. Estamos pendientes, Él está pendiente de nosotros, nos observa, nos pone diferentes circunstancias para que nosotros tratemos de entender que es Dios quien está con nosotros. ¿Ya? Bien dice la palabra que el Espíritu Santo empieza a convencer de pecado. Vino el Espíritu Santo sobre nosotros y empezó a convencernos de que estábamos en pecado, que habíamos transgredido, que habíamos abandonado, que nos habíamos apartado de la presencia de Dios, pero aquel camino que se había trazado para nosotros no se había borrado, no lo habían destruido, no lo habían quitado. Ahí está el camino y era necesario regresar a ese camino. Entonces ahora viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar el alma para poder acercarnos a Dios. En la epístola de Santiago, Santiago capítulo 5 y verso 20 dice: sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. El alma sin Dios era necesario que se apartara del pecado, de los caminos de maldad. Era un alma muerta, no había Dios, no estaba Dios, no buscábamos a Dios. Pero aquella alma, hermano, cuando empezó a sentirse convencida, ministrada por aquel Espíritu de Dios que estaba sobre nosotros, convenciéndonos de pecado, empezó el alma a decir, como dice David: así como el ciervo gime por las aguas, así mi alma tiene sed de ti. Llegó a tal punto, hermano, de la involución del alma, del decrecimiento del alma, de los tormentos, de la saturación de males del alma, que aquella alma tocó fondo. Ya en el fondo, como hizo Jonás, clamé al Señor y Él me respondió. Y Él me rescató. El alma entonces empezó a entender que necesitaba de Dios, que la única manera de poder salir del foso, del lodo cenagoso, de poder salir de ese valle de sombra y de muerte, era clamar al Señor. Al estilo de Pedro cuando se estaba hundiendo en el lago: sálvame que perezco. Jonás clamó, Jonás gritó y el Señor respondió. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. Hermano, si Él te crió, si Él te dio del insuflo de Él para que tuvieras vida, pero te apartaste, no creas que todo está perdido. Dios tiene la mirada en ti. ¿Sí? Lo que tienes que hacer es que tu alma reconozca la necesidad de Dios, que clame como el ciervo. El alma entonces que se aparta de su pecado, ¿sí?, evita la muerte eterna, la muerte segunda. Y dice: y le será cubierto su multitud de pecados. El alma pecó, el alma transgredió, el alma le falló a Dios. Pero cuando aquella alma es rescatada y es puesta en esta tercera etapa, o este nivel, o este estado, es la restauración del alma. Cuando entiende que es necesario levantarse, oye la voz de Dios, acepta a Jesucristo, sigue lo que la palabra le enseña, y aquella alma, hermano, empieza a ser restaurada, a ser regenerada. Ese es el propósito de haber enviado al Espíritu Santo. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré al otro Paracleto, para que los guíe a toda verdad, para que les enseñe todo lo que yo les he hablado. Ahora estamos en la etapa de la restauración. Nuestra alma está en ese proceso, pero hay algo más
que nosotros debemos de tomar en cuenta, y es algo que se opone al alma, que es la carne. Las obras de la carne son las áreas del alma que se resisten a ser restauradas. Pero no le pongamos atención. Hagamos que nuestro oído sea sensible a la voz del Espíritu y actuemos conforme al Espíritu. Porque aquel que pone su mente en las cosas de la carne es enemigo de Dios. Pero aquel que pone su mente, su pensamiento en las cosas del Espíritu es amigo de Dios. Estamos ahora entonces en ese proceso. Y el alma debe de ser restaurada. Restauración es llevar al punto original las cosas que están siendo tratadas. Interesante el tema. Interesante lo que es el alma. Te espero en el siguiente segmento de Una Espiga para Meditar, que veremos un tema más así a grandes rasgos de lo que son los niveles del alma. Mientras nos vemos, recibe un abrazo fraternal. Estuvo contigo el pastor Gonzalo Arriaga, deseándote que tengas un excelente y bonito día. Bendiciones y recuerda, somos un pueblo sano y próspero porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Nos vemos en el próximo segmento de Una Espiga para Meditar. Amén.